¿Tanto quiere servir, señora? Pues sirva esto. La voz de Sofía era un susurro gélido, una melodía cruel que cortaba el aire denso y perfumado del comedor de la mansión. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, no tanto por el dolor que anticipaba, sino por la pura y paralizante incredulidad. Vio la sonrisa maliciosa en los labios de su nuera, un destello de triunfo perverso en su mirada. El peso de la tetera de porcelana en las manos de Sofía parecía insignificante, pero contenía un infierno líquido que estaba a punto de desatarse sobre ella. El agua hirviendo cayó sobre su brazo y su regazo en una cascada de agonía insoportable. Un grito ahogado escapó de sus labios, un sonido que se perdió entre las paredes de mármol y los tapices de seda que adornaban la opulenta estancia. Su hijo Ricardo, sentado a la cabeza de la mesa, se quedó completamente paralizado. Su rostro, una máscara de confusión y cobardía, no mostró reacción alguna. No se movió, no dijo una sola palabra mientras el líquido ardiente devoraba la piel de su madre. Elena sintió cómo la carne se contraía bajo el calor, cómo el dolor se convertía en fuego puro, pero la quemadura más profunda no era la física. Era el silencio atronador de su hijo, un vacío que la quemaba mucho más que el agua. Sofía dejó la tetera sobre la mesa con una delicadeza teatral, como si acabara de servir el té en una tarde de domingo. Su expresión era de una calma aterradora, la de alguien que ha ejecutado un plan a la perfección. «Mamá, siempre estás exagerando». Sofía solo estaba nerviosa, tú la provocaste con tus constantes intromisiones. La voz de Ricardo, cuando finalmente la visitó en el hospital, era un eco perfecto de las mentiras de su esposa, una daga de hielo que se clavaba en una herida ya abierta. Elena yacía inmóvil en la cama del hospital, con el brazo cuidadosamente vendado y el alma completamente rota en 1000 pedazos. Las paredes blancas y el olor penetrante a antiséptico eran un crudo contraste con el lujo dorado donde había sido tan brutalmente herida. Escuchar a su propio hijo defender a su agresora fue una segunda quemadura, una que ninguna pomada o tratamiento podría jamás curar. «Ricardo, por favor». Ella me vertió agua hirviendo encima a propósito, me miró a los ojos mientras lo hacía, susurró Elena, su voz temblorosa por el dolor físico y la profunda traición que sentía en cada fibra de su ser. Él desvió la mirada, visiblemente incómodo, incapaz de enfrentarse a la verdad o a la víctima de su propia inacción cobarde. «No empieces, mamá. Nuestro matrimonio ya es bastante complicado sin que intentes sabotearlo. Sofía dice que tropezó, que fue un terrible accidente. ¿Por qué iba a hacer algo así? Tienes que dejar de buscar atención de esta manera». Cada palabra era un golpe directo a su corazón. «No puedo creer lo que estoy oyendo, es un extraño», pensó Elena, sintiendo cómo las lágrimas frías rodaban por sus mejillas calientes de fiebre y desesperación. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los días en el hospital se convirtieron en una larga y monótona procesión de dolor y una soledad casi absoluta que pesaba más que cualquier vendaje. Las enfermeras eran amables, sus gestos de compasión eran pequeños destellos de luz en su inmensa oscuridad, pero no podían llenar el inmenso vacío que la traición de su hijo había dejado. Miraba durante horas por la ventana la ciudad de Madrid, un mar de luces y vidas ajenas que continuaban su curso, completamente indiferentes a su sufrimiento personal. Pensaba en su vida, en los innumerables años dedicados a criar a Ricardo sola después de que su marido falleciera prematuramente en un accidente. Había trabajado en 2 empleos limpiando oficinas de noche y cosiendo de día. Había renunciado a sus propios sueños y anhelos para que él pudiera tenerlo todo, para que nunca le faltara absolutamente nada, y lo había conseguido. Ricardo se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Se casó con una mujer rica y poderosa como Sofía. Elena había pensado que su misión como madre había terminado, que por fin podría descansar y disfrutar de ver a su hijo feliz. Qué terriblemente equivocada estaba. La felicidad de su hijo se había construido sobre su propio sacrificio silencioso, y ahora sobre su humillación y su dolor. Se sentía como un mueble viejo y estorboso, algo que Sofía quería desechar. La primera llamada de Ricardo después de aquella gélida visita en el hospital fue breve y aún más fría, si es que eso era posible. «Mamá, los abogados de Sofía se pondrán en contacto contigo muy pronto. Quieren
Quieren asegurarse de que todo se resuelva de forma amistosa. La palabra amistosa sonó como el más cruel de los insultos en los oídos de Elena, una burla a su dolor insoportable y a las cicatrices que ya comenzaban a formarse. Elena apretó el teléfono con su mano sana, sintiendo una oleada de ira impotente mezclada con una profunda y amarga desesperación. ¿Resolverse? Ricardo, tu esposa me ha agredido de la forma más cruel. Debería estar hablando con la policía en este mismo instante, no con sus carísimos y despiadados abogados, respondió, tratando de mantener la compostura a toda costa, de que su voz no se quebrara por el llanto que amenazaba con ahogarla. Hubo un silencio tenso y cargado al otro lado de la línea, un silencio que lo decía absolutamente todo. No hagas lo más difícil, por favor. Si esto se hace público, podría dañar mi carrera, nuestros negocios. Sofía está dispuesta a compensarte generosamente por el accidente. La palabra compensarte la hizo sentir sucia, como si su dolor tuviera un precio de mercado que pudiera pagarse. No quiero su dinero, Ricardo. Quiero que admitas lo que pasó. Quiero que me mires a los ojos y me digas que sabes que ella me hizo daño, suplicó en un último intento desesperado por encontrar a su hijo. Pero él ya no estaba allí. No puedo hacer eso, mamá. Tienes que entenderlo. Por favor, solo habla con ellos. Es lo mejor para todos. Y colgó. Al día siguiente, una carta llegó al hospital, entregada por un mensajero con un traje impecable que parecía completamente fuera de lugar en el entorno clínico. El sobre era grueso, de un papel de alta calidad, con el membrete de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y temidos de toda Madrid. Sus manos temblaban incontrolablemente al abrirlo, rasgando el papel con una torpeza que no era habitual en ella. El lenguaje del documento era cortante, impersonal y de una brutalidad calculada que le heló la sangre. No hablaba de un accidente, sino de un incidente desafortunado, provocado por el estado emocional inestable de la propia Elena. La acusaban veladamente de intentar extorsionar a la familia, sugiriendo que sus acciones eran las de una mujer mayor, celosa y despechada por el nuevo y feliz matrimonio de su hijo. Le ofrecían una suma de dinero considerable, una cifra con muchos ceros, a cambio de su silencio absoluto y de firmar un acuerdo de confidencialidad que la amordaza, ría para siempre, enterrando la verdad bajo una montaña de dinero sucio. Pero la parte más cruel, la que le heló la sangre en las venas, era la amenaza implícita. Si se negaba, iniciarían acciones legales para declararla mentalmente incapacitada, utilizando su comportamiento errático y sus falsas acusaciones como prueba irrefutable. Querían usar su dolor en su contra, la pintarían como una loca ante el mundo para proteger la imagen perfecta de Sofía. No puedo quedarme aquí. Este lugar me asfixia, me roba el aire, le dijo Elena a la enfermera jefe, una mujer de mediana edad con ojos amables que la había tratado con especial cuidado durante su estancia. Durante la soledad de la noche, había tomado una decisión firme. No iba a volver a la mansión, ese palacio de oro y crueldad que ahora consideraba su prisión personal. Tampoco podía quedarse en el hospital, sintiéndose una víctima indefensa, esperando el siguiente golpe de sus verdugos. Pidió el alta voluntaria, a pesar de las recomendaciones de los médicos que le advertían sobre los riesgos para su salud física. Necesitaba su espacio, un lugar donde pudiera pensar con absoluta claridad. Lejos de la influencia tóxica de Ricardo y la sombra amenazante de Sofía, volvió al pequeño apartamento en el que había vivido durante más de 30 años, el hogar donde había criado a su hijo entre risas, sacrificios y un amor incondicional. El portero la saludó con una mezcla de sorpresa y genuina preocupación al verla bajar del taxi. «Doña Elena, qué alegría verla de vuelta. Pero, ¿está usted bien?» Su brazo vendado y su rostro pálido hablaban por sí solos. Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy bien, Manuel. Solo necesitaba volver a casa». Al entrar, el olor a polvo y a recuerdos la envolvió como un manto pesado, un recordatorio de una vida que ya no existía. El silencio del apartamento era denso, casi palpable, un ente vivo que respiraba en cada rincón olvidado. Durante los primeros días, Elena se movía, como un fantasma por las habitaciones que una vez estuvieron llenas de vida, risas, y el sonido de los dibujos animados que Ricardo veía de niño. Cada objeto era un puñal que le traía un recuerdo doloroso. La vieja mecedora donde le leía cuentos hasta que se quedaba dormido en su regazo,
La pequeña cocina donde preparaba sus platos favoritos con tanto amor y dedicación, el balcón donde cuidaba con esmero sus geranios, ahora marchitos por el abandono. Todo era un testimonio de un amor que ahora parecía unilateral, una inversión emocional que había resultado en la más dolorosa de las bancarrotas sentimentales. La soledad era su única compañera, una sombra fría que se alargaba en las habitaciones a medida que caía la tarde. No había llamadas de Ricardo, ni un solo mensaje. El mundo exterior, con su ruido y su prisa, parecía haberse olvidado completamente de ella, como si hubiera sido borrada del mapa. Se sentía invisible, un fantasma en su propia vida. Por las noches, el dolor de las quemaduras se intensificaba, pero era el dolor del corazón, el que la mantenía despierta, repasando una y otra vez la escena de la cena, la sonrisa cruel de Sofía, el silencio cómplice y asesino de Ricardo. Qué ingenua había sido. Una tarde, buscando desesperadamente algo que la distrajera de sus pensamientos oscuros y repetitivos que la estaban consumiendo, decidió ordenar el viejo trastero. Un pequeño cuarto al final del pasillo lleno de cajas de cartón y recuerdos olvidados que no había abierto en años. Necesitaba hacer algo con las manos, cualquier cosa que la anclara al presente y la alejara de la tortura de su mente. Mientras movía una pesada caja llena de los viejos libros de texto de la Universidad de Ricardo, encontró en el fondo un baúl de madera más pequeño, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Era el baúl de su madre. Lo había traído consigo cuando se mudó a ese piso, pero nunca había tenido el valor de abrirlo después de su muerte. El dolor de su pérdida había sido demasiado grande para enfrentarlo. Ahora, sin embargo, sintió un impulso irrefrenable, una necesidad profunda de conectar con ella, con la mujer fuerte y resiliente que la había criado y le había enseñado todo lo que sabía Silipemi, sobre la vida. Con cuidado, limpió la tapa con un trapo húmedo y levantó el pesado cierre de latón, que chirrió por la falta de uso. El olor a naftalina y a papel viejo llenó sus fosas nasales, transportándola a su infancia en un instante. Dentro, envuelto en un paño de seda amarillento, encontró un viejo diario de tapas de cuero gastado, con las iniciales de su madre, AR, grabadas en un oro que el tiempo había desvaído casi por completo. Sintió una conexión inmediata. Mi madre siempre decía que la verdad es como el sol. Puede que las nubes la oculten por un tiempo, pero al final, siempre encuentra la manera de brillar, pensó Elena mientras sostenía el objeto en sus manos con una reverencia inesperada, como si fuera una reliquia sagrada. Se sentó en su butaca del salón, y con manos temblorosas, abrió la primera página. La caligrafía de su madre era elegante, precisa, cada letra un testimonio de su carácter firme pero amoroso. Empezó a leer, sumergiéndose en un mundo que había olvidado. Al principio eran anotaciones cotidianas, sobre el jardín, la casa, las pequeñas alegrías de la vida. Pero a medida que avanzaba, las páginas revelaban una historia que Elena desconocía por completo. Su madre también había sufrido en silencio. Había enfrentado la traición de personas en las que confiaba. Había luchado contra la injusticia y la humillación en un mundo que a menudo desestimaba la voz de las mujeres. Sin embargo, nunca, ni una sola vez, se había rendido. Cada página era una lección de coraje, de resiliencia, de una dignidad inquebrantable. Elena leyó durante horas, completamente ajena al paso del tiempo. Las palabras de su madre resonaban en su interior como un eco poderoso, despertando algo que creía muerto. Hay heridas que el agua no puede borrar, pero la verdad sí, había escrito su madre en una de las últimas entradas. Esa frase la golpeó con la fuerza de una revelación divina. Se dio cuenta de que había estado enfocada únicamente en el dolor, en la traición, en la pérdida, revolcándose en su propio sufrimiento. Había permitido que Sofía y Ricardo la definieran como una víctima, un ser pasivo y sufriente destinado a desaparecer en silencio. Pero ella no era solo una víctima. Era la hija de una luchadora. Era una mujer que había superado la viudez, la pobreza y la soledad para sacar adelante a su hijo contra viento y marea. La fuerza de su madre contenida en esas páginas amarillentas fluía ahora hacia ella, despertando algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Su propio espíritu de lucha indomable. Yo solo quería que mi hijo fuera feliz, no importa el precio que yo tuviera que pagar, se dijo a sí misma en un susurro, reconociendo por fin la verdad de su propia debilidad, de su ceguera voluntaria.
El amor sin límites, sin respeto por uno mismo, se convierte en un permiso para el abuso, en una invitación a la crueldad. Sofía no era la única culpable. Ricardo también lo era, por su cobardía. Y ella misma, por haber permitido que su amor de madre se convirtiera en una alfombra sobre la que todos podían limpiarse los pies. Se levantó de la mecedora. Caminó hacia el espejo del pasillo y se miró fijamente. Vio las arrugas, las canas, las cicatrices. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vio la chispa de la mujer que solía ser. Vio fuerza en sus ojos. Vio una dignidad que nadie podría arrebatarle jamás. Sofía y sus abogados habían subestimado gravemente a la mujer que creían haber destruido por Dios completo. Pensaban que el dinero y el miedo serían suficientes para comprar su silencio y su sumisión, como habían hecho con tantos otros antes que ella. La veían como una anciana frágil, emocionalmente inestable y fácil de intimidar, un simple estorbo en su camino hacia el control total de la fortuna familiar. No podían imaginar la inmensa reserva de fuerza que yacía latente en su interior, una fuerza que ahora había sido despertada por las palabras de una mujer, que había muerto hacía mucho tiempo, pero cuyo espíritu seguía vivo y combativo. Creen que soy débil, que me pueden aplastar como a un insecto, pensó Elena con una calma gélida que nunca antes había sentido, una claridad mental que cortaba la niebla de su dolor. Pero se equivocan de una manera que ni siquiera pueden concebir. No conocen mi historia, no saben de quién soy hija. La decisión se solidificó en su mente, clara y afilada como el cristal. No firmaría su acuerdo de confidencialidad. No aceptaría su dinero manchado de crueldad y traición. No se escondería en la vergüenza y el silencio que ellos le habían asignado como su destino final. Iba a luchar. Lucharía por su honor, por la memoria de su madre y sobre todo por la verdad. La batalla apenas comenzaba, y ellos no estaban preparados para la guerra que se avecinaba. Aquella noche Elena durmió profundamente por primera vez en semanas. Un sueño sin interrupciones ni sobresaltos. Un descanso reparador que su cuerpo y su alma necesitaban desesperadamente. No tuvo pesadillas con agua hirviendo ni con los rostros crueles de Sofía y Ricardo. Soñó con su madre, joven y sonriente, cuidando su jardín de geranios bajo un cálido sol de primavera, un recuerdo vívido y feliz de su infancia. Al despertar, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, una serenidad que nacía de la certeza de haber tomado el camino correcto. El dolor seguía ahí físico y emocional, pero ya no la paralizaba ni la consumía como antes. Se había transformado en combustible para la batalla que tenía por delante. Se levantó, se preparó un café solo, fuerte, y se sentó junto a la ventana, viendo el amanecer sobre los tejados de Madrid. La ciudad despertaba, indiferente a su drama personal, y sin embargo Elena se sentía parte de ella de nuevo, una ciudadana con derechos. Ya no era una espectadora pasiva de su propia vida, sino la protagonista indiscutible de su historia. Tomó una hoja de papel y un bolígrafo. Con la caligrafía firme y clara que había heredado de su madre, comenzó a escribir. No una carta de rendición, sino su propia declaración de guerra. Iba a responder al bufete de abogados y les haría saber que se verían en un tribunal de justicia. La transformación de Elena era palpable en cada gesto y cada palabra que pronunciaba. Su postura se había enderezado, su voz había perdido el temblor característico de la víctima y ahora sonaba firme y decidida. Cuando habló por teléfono con su antiguo vecino, un abogado de barrio ya jubilado llamado Javier, para pedirle consejo y recomendación, él notó el cambio de inmediato, al instante. «Elena, te oigo diferente, más fuerte, más clara», le dijo él con evidente sorpresa, y una pizca de admiración en su voz cansada. Ella esbozó una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. «He estado leyendo, Javier, recordando quién soy y de dónde vengo». Le explicó la situación sin omitir ningún detalle. La agresión deliberada, la reacción cobarde de Ricardo, la carta amenazante de los abogados de Sofía. Javier escuchó en silencio, su indignación creciendo con cada palabra que ella pronunciaba, su viejo instinto de justicia despertando de su letargo. «Son unos monstruos. Intentar declarar incapacitada a una mujer como tú es despreciable, es lo más bajo que se puede caer. Pero son poderosos, Elena. Tienen recursos ilimitados, los mejores contactos, la prensa en su bolsillo.
Será una lucha de David contra Goliat, una batalla casi imposible de ganar. Helena lo sabía perfectamente. Lo sé. Pero David tenía una honda y una piedra. Yo también tengo mi propia arma. No le contó sobre el libro de su madre, no todavía. Ese era su secreto, su as en la manga, la pieza clave que revelaría en el momento justo. El plan de Sofía era claro y metódico, ejecutado con la precisión de un cirujano sin escrúpulos: aislar a Helena por completo, desgastarla psicológicamente hasta el límite, y obligarla a aceptar un acuerdo que la silenciaría para siempre. Creía firmemente que la combinación de la traición de su propio hijo y la intimidación legal de un bufete de prestigio sería más que suficiente para quebrarla, como lo habría sido para la mayoría. Había organizado todo con una precisión quirúrgica, manipulando a Ricardo para que se convirtiera en su cómplice, convenciéndolo de que su madre era una amenaza para su felicidad y su fortuna. Tu madre está perdiendo la cabeza, cariño. Es por su bien que la ayudemos a gestionar sus asuntos. Si no acepta nuestra generosa ayuda, tendremos que tomar medidas más drásticas para protegerla de sí misma, le decía con una voz suave y preocupada, una actuación digna de una actriz consumada que ocultaba su verdadera naturaleza depredadora. Ricardo, desesperado por mantener su lujoso estilo de vida y la aprobación de su dominante esposa, se tragaba cada palabra envenenada, cada mentira cuidadosamente elaborada. Se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, de que internar a su madre o quitarle el control de su vida era un acto de amor, no de una crueldad sin límites. Pero su plan tenía una falla fundamental: no contaba con la resiliencia de Helena, ni con el poder de la verdad. La primera mini humillación había sido sutil, pero increíblemente dolorosa, una herida pequeña pero profunda. Meses antes del ataque, durante una de las lujosas fiestas que Sofía solía organizar en la mansión, Helena había intentado ayudar en la cocina, como siempre había hecho en su propia casa, un gesto natural de una madre. Sofía la detuvo con una mano en el brazo y una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que era puro veneno. Querida Helena, ya no tienes que preocuparte por estas cosas, tenemos personal para eso, tu labor aquí ha terminado. Dicho frente a los empleados y algunos invitados tempraneros que ya habían llegado, la frase no era una oferta de descanso, sino una orden de destierro, una degradación pública. La relegaba al papel de una invitada de segunda, una reliquia del pasado de Ricardo, que ya no tenía un propósito útil en su nueva y brillante vida. La había despojado de su rol, de su sensación de pertenencia. Helena se retiró en silencio, con el rostro ardiendo de vergüenza, sintiendo tunatá, odas, las miradas clavadas en su espalda como si fueran puñales. En ese momento, entendió que Sofía no solo quería ser la esposa de su hijo, quería borrar por completo la existencia y la influencia de su suegra. Quería ser la única mujer en la vida de Ricardo, la única dueña de la casa, del dinero y de él. Algo estaba a punto de romperse. Ahora, con esa perspectiva, Helena comprendía la magnitud del juego que se estaba librando. No se trataba de un simple conflicto familiar, sino de una batalla despiadada por el poder y la fortuna. Recordó una llamada telefónica que había escuchado por casualidad unas semanas antes del ataque, un recuerdo que había enterrado en su mente por ser demasiado doloroso. Sofía estaba en el jardín, hablando en voz baja pero con una intensidad que llamó la atención de Helena. No te preocupes, me encargaré de la vieja muy pronto. Una vez que esté fuera del camino, la herencia será toda nuestra. Ricardo hará lo que yo le diga, como siempre. En ese momento, Helena no había entendido el significado completo y siniestro de esas palabras. Pensó que era una forma cruel y despectiva de referirse a ella, pero no imaginó la violencia que vendría después. Ahora, esas palabras resonaban en su mente como una sentencia de muerte. La herencia, esa era la clave de todo. Sofía no amaba a Ricardo, amaba su dinero, su posición social, la inmensa fortuna que el padre de Ricardo había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Y Helena era el único obstáculo que quedaba. Su presencia recordaba a Ricardo un pasado de valores diferentes, un mundo donde el amor no tenía precio. Por eso tenía que desaparecer, a cualquier costo, por cualquier medio necesario. La respuesta de Helena al bufete fue tan inesperada como un rayo en un día sereno. No fue una súplica, ni una negociación, ni una rendición. Fue una simple y contundente negativa.
A través del joven y ambicioso abogado que Javier le había recomendado, un tal David Salas, comunicó que no aceptaba ninguna oferta, y que procedería por la vía legal, acusando a Sofía de agresión con agravantes. La noticia cayó como una bomba en la mansión. Ricardo entró en pánico, perdiendo los estribos. «Te lo dije, Sofía, te dije que esto pasaría. Mi madre va a arruinarnos», gritaba, paseándose de un lado a otro por el inmenso salón como un animal enjaulado. Sofía, sin embargo, permaneció impasible, con una copa de vino caro en la mano, observándolo con un desdén apenas disimulado. «Tranquilízate, Ricardo. Es solo una rabieta de vieja. ¿De verdad crees que alguien va a creerle? No tiene dinero, no tiene influencia. Nosotros tenemos a los mejores abogados del país. La destrozaremos en el tribunal. Haremos es que se arrepienta de haber nacido». Su confianza era absoluta. Su desprecio por Elena, ilimitado. Pero en el fondo de sus ojos fríos, una pequeña chispa de inquietud comenzaba a encenderse. Una duda que no se atrevía a expresar en voz alta. ¿Y si había subestimado a la anciana? ¿Y si la víctima resultaba ser más fuerte de lo que aparentaba? Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Elena y su nuevo abogado, David, planeaban su estrategia de batalla. David era joven, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda y una pasión por la justicia que a Elena le recordó a su difunto esposo, una cualidad que la reconfortó de inmediato. «Doña Elena, seré honesto con usted. Este caso es increíblemente difícil. Es la palabra de usted contra la de ellos, una familia poderosa y sin escrúpulos. Tienen el poder de manipular a la prensa, de comprar testigos si es necesario, de enterrarnos en papeleo hasta que nos quedemos sin recursos. Necesitamos algo más que su testimonio, por muy poderoso que sea. Necesitamos una prueba irrefutable, un testimonio que no puedan desacreditar bajo ninguna circunstancia». Elena asintió lentamente, procesando cada palabra, consciente de la enorme montaña que tenía que escalar. «Sé que es difícil, David. Pero hay cosas que ellos no saben. Hay secretos en esa casa que ni siquiera Ricardo conoce, secretos que Sofía cree enterrados para siempre bajo capas de lujo y mentiras». David la miró con un interés creciente, su instinto de abogado diciéndole que había algo más. «¿Qué tipo de secretos?». Elena guardó silencio por un momento, mirando el libro de cuero que reposaba sobre la mesa como un guardián silencioso. «Secretos de familia», respondió finalmente con una voz enigmática. «Por ahora centrémonos en preparar mi declaración. Cuando llegue el momento oportuno, sabré exactamente qué hacer». David, aunque desconcertado, confió en la serenidad y la determinación de su clienta. La noticia de la demanda se filtró a la prensa, tal como Sofía había previsto y deseado. Pero la narrativa no fue exactamente la que ella esperaba que fuera. Los tabloides, al principio, se posicionaron del lado de la glamurosa y poderosa Sofía, pintando a Elena como una suegra resentida y oportunista, una villana de cuento de hadas. Publicaron fotos de archivo de Elena con ropa modesta, contrastándolas con imágenes de Sofía saliendo de coches de lujo y asistiendo a galas benéficas, manipulando la percepción del público. El titular de una revista sensacionalista rezaba: «La guerra de las suegras, anciana despechada intenta extorsionar a la millonaria filántropa». Elena leyó el artículo con una mezcla de dolor y rabia. Estaban torciendo la verdad, convirtiéndola en la villana de su propia tragedia, robándole su voz. Su abogado, David, estaba furioso. «Están envenenando al jurado antes de que el juicio empiece. Es una campaña de difamación orquestada», exclamó, golpeando la mesa con el puño. Elena, sin embargo, mantuvo la calma, una serenidad que sorprende, con acento agudo a su joven abogado. «Déjalos, David. Cuanto más alto vuelen, más dura será la caída. La gente no es tonta. Saben que el lujo a menudo esconde las peores miserias». Tenía fe en que la verdad, por muy enterrada que estuviera, acabaría saliendo a la luz. Algo estaba a punto de romperse, y no sería ella. La primera reunión con David Salas tuvo lugar en el pequeño salón de Elena, un espacio que contrastaba brutalmente con las ostentosas oficinas del bufete de Sofía. David no llevaba un traje caro ni un reloj de lujo. Vestía de manera sencilla, pero sus ojos eran agudos, llenos de una energía combativa que Elena encontró extrañamente reconfortante en medio de su soledad. Le ofreció un café,
que él aceptó con una sonrisa agradecida y sincera. Doña Elena, su caso es la definición de una batalla desigual. Ellos tienen dinero, influencia y cero escrúpulos. Utilizarán cada truco sucio del libro para desacreditarla, para pintarla como una anciana senil y vengativa que busca dinero. Necesitamos estar preparados para lo peor, porque no se detendrán ante nada para silenciarla y proteger su imagen pública. Elena asintió, su mirada fija en el rostro joven y decidido del abogado, sintiendo el peso de cada palabra. Lo sé, David. He leído los periódicos. Ya han empezado a hacerlo, a llamarme de todo, o menos persona. Pero no me importa lo que digan de mí. Solo me importa la verdad y esa verdad es lo único que me queda en este mundo. David se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono más confidencial, casi un susurro. Y la verdad necesita pruebas, testigos, algo tangible que un juez no pueda ignorar. Su testimonio es poderoso, pero ellos dirán que está usted confundida por el trauma, que su memoria no es fiable. ¿Hay algo, cualquier cosa, que pueda respaldar su versión de los hechos? ¿Recuerda algo específico, algo que podamos investigar a fondo?, insistió David, sacando una libreta y un bolígrafo, su gesto lleno de una profesionalidad que inspiraba confianza en medio del caos. Elena cerró los ojos por un instante, y la imagen del lujoso salón de la mansión apareció en su mente con una claridad dolorosa. No era el ataque lo que recordaba en ese momento, sino los días y semanas previos, la atmósfera de tensión sutil que había ignorado, cegada por su amor de madre. Recordó la voz de Sofía, no gritando sino en murmullos por teléfono, en conversaciones a puerta cerrada con su padre, un hombre de negocios tan implacable como ella. La oí hablar de la herencia, dijo Elena, su voz apenas un susurro que luchaba por salir. Fue unas semanas antes del incidente. Estaba en el jardín, podando mis rosales, y ella estaba en la terraza, hablando por teléfono. Pensó que yo no la oía. Dijo algo como: una vez que la vieja esté fuera del camino, la herencia será toda nuestra, sin trabas. En ese momento pensé que era solo su forma cruel de hablar. Ahora sé que era una declaración de intenciones. Los ojos de David se iluminaron con un interés profesional. ¿Recuerda con quién hablaba? Elena negó con la cabeza, la frustración nublando sus facciones. No pude oír a la otra persona. Pero su tono era conspirador. Fue un veneno susurrado. David anotó febrilmente en su libreta. Esto nos da una línea de investigación. Un móvil claro y poderoso. No fue un acto de crueldad, fue un paso en un plan para asegurarse el control total de la fortuna. La estrategia de Sofía se intensificó con una crueldad calculada y precisa. Su equipo legal, uno de los más caros y despiadados de la ciudad, solicitó formalmente una evaluación psiquiátrica para Elena, alegando ante el juez que su comportamiento errático y sus acusaciones infundadas y fantasiosas eran prueba irrefutable de un grave deterioro mental. Fue una jugada cruel y humillante, diseñada no solo para quebrantar su espíritu sino para destruir sistemáticamente su credibilidad antes de que tuviera la oportunidad de pisar el tribunal. Querían que para cuando llegara el juicio el jurado ya la viera como una figura patética y poco fiable. Quieren que el mundo crea que estoy loca, le dijo Elena a David por teléfono, su voz teñida de una ira fría y contenida, una rabia que ardía bajo la superficie de su aparente fragilidad. Quieren encerrarme en un sanatorio, silenciarme para siempre, borrarme de la vida de mi hijo como si nunca hubiera existido. David intentó calmarla, aunque él mismo estaba furioso por la táctica tan predeciblemente sucia. Es un movimiento desesperado, doña Elena. Un ataque personal, porque saben que en los hechos, su caso es débil. No se preocupe, nos opondremos a esta solicitud con toda nuestra fuerza. Pero la humillación ya estaba hecha. La noticia, como era de esperar, se filtró a la misma prensa sensacionalista que la había estado difamando. Los titulares eran aún más crueles. La suegra millonaria, al borde de la locura. Cada palabra era una puñalada. No puedo creer que mamá esté haciendo esto. Nos está destruyendo. Está manchando nuestro nombre en toda la ciudad, se lamentaba Ricardo, recorriendo la alfombra persa del despacho de su mansión con pasos nerviosos. Sofía lo observaba desde su sillón de cuero, una copa de brandy en la mano, con una expresión de calculada compasión que había perfeccionado durante años. Su rostro era una máscara de amor y preocupación, ocultando el desprecio que sentía por la debilidad de su marido.
Cariño, por favor, no te atormentes. Tienes que entender que no es ella. Es su enfermedad. Está confundida, resentida con la vida, con su vejez. No sabe lo que hace, por eso tenemos que ser fuertes por ella, para protegerla de sí misma. La evaluación psiquiátrica no es un ataque, es un acto de amor, para conseguirle la ayuda que necesita desesperadamente. Su voz era un bálsamo venenoso, diseñado para calmar las débiles protestas de su marido, y reforzar su control absoluto sobre él. Ricardo se detuvo, su rostro una máscara de conflicto. Necesitaba creerle con todas sus fuerzas, porque la alternativa, que su esposa era una sociópata violenta, y él un cobarde que lo permitía, era demasiado terrible de contemplar. Pero, ¿y si tiene razón en algo? ¿Y si tú? No se atrevió a terminar la frase. Sofía se levantó y se acercó a él, poniendo sus manos en sus hombros. Ricardo, mírame, ¿de verdad crees que yo sería capaz de algo así? Tu madre está intentando separarnos, no dejes que lo consiga. Mientras tanto, Elena pasaba las noches en vela, no por el miedo, sino por la búsqueda incansable de la verdad. Las palabras de su madre en el viejo libro eran su faro en la oscuridad. Una noche, leyendo un pasaje sobre cómo su abuelo había protegido a la familia de un socio fraudulento, algo hizo clic en su mente. Recordó una conversación lejana con su difunto esposo, Antonio, el padre de Ricardo. Estaban sentados en el porche de su antigua casa, hablando sobre el futuro. Mi padre siempre decía que la confianza es buena, pero el papel firmado es mejor, le había dicho Antonio con una sonrisa triste. Dejó un testamento muy claro, con cláusulas específicas para proteger a mi madre de cualquiera que intentara aprovecharse de ella. Pensó en todo. Elena se quedó paralizada en su mecedora, el libro olvidado en su regazo. Nunca habían tenido mucho dinero en aquellos años, pero Antonio siempre fue previsor, un hombre metódico y cauto. ¿Y si él hizo lo mismo por mí? Pensó, un torbellino de emociones recorriéndola, una mezcla de esperanza y dolor por su ausencia. ¿Y si existe un documento, un testamento antiguo que Sofía no conoce, que Ricardo ha olvidado? Era una posibilidad remota, un disparo en la más completa oscuridad, pero era la primera rendija de luz real que había visto en mucho tiempo. A la mañana siguiente, llamó a David con una nueva urgencia en la voz, un temblor de emoción que no había sentido en meses. ¿Sería posible que su marido la protegiera desde el más allá? David se mostró escéptico al principio, tratando de manejar sus expectativas con la delicadeza de un profesional experimentado. Doña Elena, el testamento de su marido se leyó tras su fallecimiento. Lo he revisado. Ricardo era el heredero universal de todos sus bienes, como es habitual. Sofía y sus abogados lo saben perfectamente. Es de dominio público y no hay nada en él que nos ayude. Pero Elena insistió con una certeza que lo desconcertó, una convicción que no provenía de la lógica, sino de un profundo conocimiento del hombre con el que había compartido su vida. No ese testamento, David, tiene que haber otro anterior, uno que hizo cuando Ricardo era joven quizás, uno que nunca revocó. Antonio era metódico hasta la obsesión. Guardaba copias de todo, tienen que estar en alguna parte, en algún archivo polvoriento. La convicción en su voz era tan fuerte que David no pudo ignorarla. Prometió investigar en los archivos notariales de la ciudad, aunque le advirtió que no se hiciera demasiadas esperanzas. Era como buscar una aguja en un pajar de décadas de antigüedad. Sin embargo, la idea había echado raíces en la mente de Elena. Pasó los días siguientes buscando en su propio apartamento, revolviendo cajas viejas que no había tocado en décadas, buscando cualquier pista. No encontró ningún testamento, pero sí encontró algo más. Viejas agendas de Antonio, de tapas de cuero gastado, llenas de su letra apretada y precisa. Empezó a leerlas, página por página, buscando un nombre, una fecha. La presión sobre Elena aumentaba día a día, una marea oscura que amenazaba con ahogarla. Recibía llamadas anónimas a altas horas de la noche, con una voz distorsionada que le susurraba amenazas veladas, diseñadas para erosionar su determinación. Abandone el caso, señora. Sabe que no puede ganar, solo se hará más daño a sí misma. Sabía que eran secuaces de Sofía, intentos burdos de intimidarla, pero no podía evitar que un escalofrío recorriera su espalda cada vez que sonaba el teléfono, en la quietud de la noche. Se sentía observada, como si la sombra de la mansión se extendiera hasta su humilde barrio. Sus vecinos,
Antes amables y solidarios, ahora la miraban con una mezcla de pena y desconfianza. Sus mentes envenenadas por los artículos de la prensa. Se sentía cada vez más sola, una paria en su propio mundo. La única persona en la que podía confiar plenamente era David, que trabajaba sin descanso, luchando contra las tácticas dilatorias y los ataques personales del equipo legal de Sofía. «Están intentando agotarnos, doña Elena», le dijo en una de sus reuniones, su rostro joven marcado por la fatiga. «Quieren que se quede sin recursos y sin fuerzas antes de que empiece el juicio. Es una guerra de desgaste». Elena lo miró con sus ojos cansados pero firmes, una llama inextinguible en su interior. «No me conocen, David. He pasado por cosas peores. Pueden quitarme todo, pero no mi voluntad». Un día, Ricardo se presentó en su apartamento sin avisar, como un fantasma de una vida pasada. Su aspecto era demacrado, con ojeras profundas bajo los ojos. Llevaba un traje caro que parecía fuera de lugar en el modesto salón. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, su voz carente de la arrogancia habitual, reemplazada por un tono de desesperación mal disimulada. Elena lo miró, su corazón un nudo de amor y dolor. Era su hijo, pero también era el hombre que la había abandonado. «No sé si tenemos algo de qué hablar, Ricardo. Creo que ya dejaste clara tu posición». Él se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración que ella conocía desde que era un niño. «Por favor. Sofía no sabe que estoy aquí. Tienes que parar esto. Retira la demanda. Acepta el acuerdo que te ofrecen. Te darán lo que pidas, te lo juro. Podrás vivir donde quieras». Elena sintió una oleada de tristeza tan profunda que casi la ahoga. «¿Y tú crees que eso es lo que quiero? ¿Dinero? Ricardo, yo solo quería una familia. Solo quería que fueras feliz, que fueras un buen hombre». Sus palabras flotaron hasta el aire, cargadas de años de sacrificio y amor no correspondido. «Lo soy, o lo era, hasta que empezaste todo esto. Estás poniendo en riesgo mi matrimonio, mi carrera, todo por un estúpido accidente». Su ceguera era total y absoluta. «No fue un accidente, Ricardo. Y lo sabes», respondió Elena, su voz firme como el acero, cortando las excusas de su hijo. «Tú estabas allí. Escuchaste mis gritos. Viste su cara después. Viste la sonrisa en sus labios mientras me vertía el agua hirviendo encima. No te atrevas a llamarlo accidente delante de mí». Ricardo desvió la mirada, incapaz de sostener la de su madre, un gesto de culpabilidad que lo condenaba más que cualquier palabra. El silencio en la habitación era espeso, lleno de verdades no dichas y mentiras aceptadas. «Mamá, por favor», suplicó de nuevo, su voz rota, al borde de las lágrimas. «Si me quieres, aunque sea un poco, detén esto. Te lo ruego, hazlo por mí». Fue la humillación más íntima y dolorosa de todas, mucho peor que las quemaduras o los titulares. Su propio hijo, su carne y su sangre, de rodillas no para pedirle perdón, sino para pedirle que se rindiera, que aceptara la injusticia, para proteger a su verdugo. Era una traición que superaba con creces el dolo, destierre físico. Elena se levantó, sintiendo que cada hueso de su cuerpo protestaba. Se acercó a la puerta y la abrió. «Vete, Ricardo. No tienes nada más que decirme que yo quiera oír. La próxima vez que nos veamos será en el tribunal». Él la miró, con los ojos llenos de una mezcla de ira y desesperación, antes de darse la vuelta y marcharse. Algo dentro de Elena se rompió en ese instante. Esa noche, Elena no pudo dormir. La visita de Ricardo la había dejado devastada pero también extrañamente fortalecida. Había visto la verdad en sus ojos, él sabía que ella decía la verdad, pero tenía demasiado miedo de admitirlo. Se sentó en su mecedora, con las viejas agendas de su marido en el regazo. Pasó las páginas una a una, sin buscar nada en concreto. Y entonces, lo vio. Una anotación de hacía más de 20 años, en una página amarillenta por el tiempo. Reunión con R. Vega, notario. Testamento actualizado para proteger a Elena. Debajo, una dirección en el centro de Madrid que ya no existía. Su corazón dio un vuelco. R. Vega, recordaba ese nombre. Era un viejo amigo de la familia, un hombre honorable que había fallecido hacía años. Pero su notaría seguía existiendo, ahora dirigida por su hijo. Cogió el teléfono, sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números.
Eran más de las 10 de la noche, pero no le importó. Buscó el número en internet y llamó. Para su sorpresa, alguien contestó. Era el hijo del notario, trabajando hasta tarde. Con voz temblorosa le explicó quién era y qué buscaba. Esta es mi última esperanza, pensó, mientras el hombre al otro lado de la línea guardaba silencio, procesando la extraña petición. Señora, creo que recuerdo a mi padre hablar de su marido. Decía que era un hombre muy previsor y que le tenía un gran aprecio, respondió la voz al otro lado de la línea, un tono joven pero serio. Déjeme buscar en los archivos antiguos. Es un proceso lento, todo está en papel, guardado en el sótano. Pero si ese documento existe, si mi padre lo custodió, lo encontraré. Llámele mañana por la tarde, por favor, y le tendré una respuesta. La llamada terminó, dejando a Elena con un rayo de esperanza tan intenso que casi dolía. ¿Era posible? ¿Podría un pedazo de papel escrito hacía décadas ser la clave para su salvación, la voz de su marido hablando desde el más allá? Se aferró a esa posibilidad como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta. No se lo diría a David todavía, no hasta tener la certeza absoluta. No quería darle falsas esperanzas, ni a él ni a sí misma. Esa noche, por primera vez desde el ataque, sintió que no estaba sola en esta lucha. El amor de su marido, extendiéndose más allá de la tumba, podría ser el arma secreta que nadie, y mucho menos Sofía, esperaba. De repente, la batalla no parecía tan desigual. Tenía un aliado poderoso de su lado. El recuerdo de un hombre bueno. La anticipación la mantuvo despierta, pero esta vez era una vigilia llena de expectación, no de desesperación. El amanecer parecía prometer algo más que un nuevo día, parecía prometer justicia. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una sensación de propósito renovado que no había sentido en años. La conversación con el joven notario Vega había encendido una llama en su interior que la campaña de difamación no había logrado extinguir. Mientras esperaba ansiosamente la hora de volver a llamar, decidió centrarse en hojanza do rosta, otra cosa para calmar sus nervios. Se dirigió al trastero, el mismo lugar donde había encontrado las posesiones de su madre. Había más cajas de Antonio allí, llenas de papeles de su antiguo trabajo, facturas, cartas personales. Quizás hubiera algo más, una pista adicional que hubiera pasado por alto. Abrió una caja polvorienta etiquetada como documentos personales. Dentro, encontró viejos álbumes de fotos, las cartas que le había escrito durante su noviazgo, y un pequeño paquete envuelto en papel de estraza, atado con un cordel descolorido. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una colección de pequeñas libretas de notas, similares a las agendas pero más personales. Eran los diarios de trabajo de Antonio. Empezó a hojearlos, su corazón latiendo con fuerza. Y allí, en una entrada de la misma semana que la anotación del testamento, leyó: Sofía, hija de Fr. averiguar más. Algo no encaja en su historia. Su sangre se heló en las venas. Antonio conocía a Sofía, o al menos a su familia, mucho antes de que ella entrara en la vida de Ricardo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Antonio investigaría a la familia de Sofía tantos años antes de conocerla? Pensó Elena, su mente trabajando a toda velocidad, conectando puntos que antes eran invisibles. Las iniciales FR no le decían nada, pero la nota de su marido era inequívoca, un aviso desde el pasado. Había desconfiado de ellos desde el principio. ¿Qué había descubierto para tomarse la molestia de anotarlo en su diario personal? ¿Y por qué nunca se lo había contado? Sintió una oleada de frustración y pena, un dolor agudo por su ausencia. Si Antonio estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. Él la habría protegido, habría visto a través de la fachada de Sofía desde el primer momento. Pero estaba sola, y tenía que descifrar este rompecabezas por sí misma, con las pocas piezas que él le había dejado. Se dio cuenta de que la batalla era mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de una agresión por dinero, sino de un plan meticulosamente orquestado que quizás había comenzado años atrás. Sofía no había aparecido en la vida de Ricardo por casualidad. Había sido una elección deliberada, un movimiento estratégico en un juego que Elena ni siquiera sabía que existía. Y su objetivo siempre había sido el mismo: la fortuna de la familia.
La llamada que había escuchado en el jardín no era el principio de la conspiración, era la culminación. ¿Qué oscuros secretos escondía la familia de Sofía? El equipo legal de Sofía seguía adelante con su campaña de desprestigio, sin dar tregua. Consiguieron una orden judicial preliminar para que un perito examinara las finanzas de Elena de los últimos 10 años. Querían demostrar que estaba endeudada, que su demanda era un intento desesperado por conseguir dinero fácil. Era otra humillación pública, una invasión a su privacidad diseñada para retratarla como una mujer codiciosa y fracasada. David luchó contra la medida con todos sus recursos, argumentando que era irrelevante para el caso de agresión, pero el juez, visiblemente influenciado por la reputación y el poder del bufete de Sofía, la concedió. «Es una injusticia, doña Elena», le dijo David, su voz cargada de frustración tras la audiencia. «Están registrando su vida en busca de cualquier cosa que puedan usar en su contra, por pequeña que sea». Elena suspiró, sintiéndose agotada por la implacable presión, como si estuviera siendo desnudada en público. «Que busquen lo que quieran. D.A.V. Id. No encontrarán nada. Nunca he tenido deudas. Siempre he vivido con lo que tenía. Mi única riqueza eran mi familia y mi dignidad. Y una de esas cosas ya me la han quitado. No dejaré que me arrebaten la otra». Su serenidad frente a la adversidad desconcertaba a su propio abogado. Él no entendía de dónde sacaba esa fuerza. Él no lo sabía, pero ella se alimentaba de la sabiduría de una mujer que le enseñó todo a través de las páginas de un libro. Llegó la tarde. Con el corazón en un puño y las manos temblorosas, Elena marcó el número de la notaría. El joven señor Vega contestó al primer tono. «Doña Elena, buenas tardes. Tengo noticias para usted». Hubo una pausa que a Elena le pareció una eternidad, un instante en el que todo su futuro pendía de un hilo. «Lo he encontrado. Estaba exactamente donde mi padre lo habría guardado. Existe un segundo testamento hológrafo, escrito y firmado de puño y letra por su marido, Antonio, y depositado por él mismo en esta notaría hace 22 años. NCA fue revocado. Según este documento, usted es la usufructaria vitalicia de la mitad del patrimonio familiar, incluyendo la mansión principal. Ricardo solo podría disponer plenamente de la herencia tras el fallecimiento de usted». Elena tuvo que sentarse en la silla más cercana. Las piernas le fallaron. El aire se le escapó de los pulmones. No podía creer lo que estaba oyendo. Antonio la había protegido. Incluso desde la muerte su amor era un escudo inexpugnable. «Significa», empezó a decir, pero su voz se quebró por la emoción. «Significa, doña Elena», continuó Vega con un tono solemne y profesional, «que usted es, legalmente, la dueña de la mitad de todo lo que Sofía cree que es suyo. Y que cualquier intento de declararla incapacitada es, en esencia, un intento de robarle lo que legítimamente le pertenece desde hace más de 2 décadas. La verdad era un arma, y acababa de encontrar un arsenal». «¿Estás seguro de que es legalmente vinculante? ¿No pueden anularlo?», preguntó Elena, su mente práctica luchando por asimilar la magnitud de la revelación. «Absolutamente», confirmó Vega con total seguridad. «Un testamento hológrafo tiene plena validez si cumple los requisitos legales, y este los cumple. Está fechado, escrito íntegramente de su puño y letra y firmado. Mi padre actuó como testigo de su depósito. Es inexpugnable. Podrán intentarlo, pero no lo conseguirán». Elena dio las gracias profusamente y colgó el teléfono. Se quedó mirando el aparato, un torbellino de emociones recorriéndola. Alegría, alivio, pero sobre todo, una profunda y dolorosa gratitud hacia su difunto marido. Él había previsto un futuro en el que ella podría ser vulnerable, y había tomado medidas para protegerla. Había visto una oscuridad potencial que ella, en su amor ciego de madre, había ignorado por completo. Ahora entendía la nota en su diario de trabajo. Antonio no estaba investigando a la familia de Sofía por una simple corazonada. Debió de descubrir algo sobre su reputación, sobre su CEI, o codicia, y eso lo impulsó a crear una salvaguarda para ella. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. El ataque de Sofía no era solo por crueldad, era por pura y desesperada codicia. Necesitaba eliminar a Elena para tener acceso total a la fortuna que creía que le correspondía. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». Cuando le contó la noticia a David,
El joven abogado se quedó sin palabras por un momento, simplemente mirándola con los ojos muy abiertos. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa de pura euforia profesional. Doña Elena, esto lo cambia todo, absolutamente todo. Este no es solo un caso de agresión ahora, es un caso de intento de fraude, de conspiración para privarla de su patrimonio legítimo. El móvil que sospechábamos ahora es sólido como una roca. Tenemos la pistola humeante, tenemos la razón por la que lo hizo. La energía en la habitación cambió por completo. La atmósfera de defensa desesperada fue reemplazada por una de determinación feroz y ofensiva. Ya no estaban a la defensiva. Ahora podían contraatacar y con fuerza. David empezó a caminar de un lado a otro del pequeño salón, su mente trabajando a 1000 por hora. No diremos nada de esto todavía. Lo guardaremos como nuestra arma secreta para el juicio. Dejaremos que sigan creyendo que tienen el control. Dejaremos que la subestimen. Y cuando Sofía suba al estrado, tan segura de sí misma, tan arrogante, le lanzaremos esto a la cara. Será devastador. La destruiremos con la verdad de su propio marido. Elena asintió, una calma gélida asentándose en su corazón, reemplazando el miedo. Que vengan. Estaremos esperándolos. La balanza de la justicia, que había estado tan inclinada en su contra, comenzaba lentamente a nivelarse. En la mansión, ajena a la bomba de relojería que estaba a punto de estallar, Sofía celebraba su aparente victoria. Sus abogados le habían informado de que la solicitud de evaluación psiquiátrica de Elena estaba casi aprobada. Estaba organizando una gran cena benéfica, un evento para limpiar su imagen pública y consolidar su estatus de filántropa generosa y esposa devota. Invitó a la flor y nata de la sociedad madrileña, a periodistas influyentes y a políticos. Quería que todo el mundo viera lo que Elena estaba tratando de destruir. Una familia perfecta y una mujer admirable. Será una noche perfecta, cariño, le dijo a Ricardo, mientras elegía el menú con el chef, ignorando la palidez de su marido. Demostraremos a todos quiénes somos realmente. Un frente unido, fuerte, a pesar de las tristes tribulaciones que nos causa tu madre. Mostraremos nuestra generosidad. Ricardo, como siempre, asintió dócilmente, aunque una persistente sensación de malestar se había instalado en su estómago. V.E.I. con acento agudo. A el brillo febril en los ojos de Sofía, una sed de victoria que lo asustaba. ¿No crees que estamos yendo demasiado lejos con la fiesta? Quizás deberíamos mantener un perfil bajo, se atrevió a preguntar. Sofía se giró hacia él, su sonrisa desapareciendo. Nunca se va demasiado lejos cuando se trata de proteger a la familia, Ricardo. Es una lección que tu madre nunca aprendió. Hay que aplastar las amenazas. El día de la cena benéfica, Elena recibió un paquete por mensajero. Era una caja de una de las tiendas más caras de Madrid, envuelta en papel de seda, sin remitente. La abrió con recelo, su corazón latiendo con un mal presentimiento. Dentro había un elegante vestido de noche, de un color gris apagado, el color de las cenizas, y una nota escrita a mano en una tarjeta con el monograma de Sofía. Para que al menos luzcas presentable cuando el mundo entero se entere de tu locura, con mis mejores deseos. Era una crueldad tan refinada, tan calculada, que a Elena le cortó la respiración. Era una burla a su pobreza, a su edad, a su dolor. Una forma de decirle, incluso en tu derrota yo controlo cómo te ves, te visto para tu propia humillación. Sintió un impulso de quemar el vestido, de romper la nota en 1000 pedazos y gritar. Pero luego, mientras miraba la tela gris, una idea diferente, audaz y peligrosa, comenzó a formarse en su mente. Miró el vestido. No era un símbolo de humillación. Podía convertirlo en un símbolo de desafío. Quiere que el mundo me vea como una víctima loca y patética, pensó, una sonrisa irónica curvando sus labios. Quizás es hora de que le dé al mundo un espectáculo que nunca olvidarán. Pero no sería el espectáculo que Sofía estaba esperando. ¿Se atrevería a hacerlo? El miedo y la audacia luchaban en su interior. David se alarmó cuando Elena le contó su idea por teléfono. Su voz era una mezcla de incredulidad y pánico. No puede ir allí, doña Elena, es una trampa, es como entrar voluntariamente en la jaula del león. La humillarán públicamente, la provocarán para que pierda los estribos, y usarán eso en su contra en el juicio. Es exactamente lo que Sofía quiere. Le estará dando la victoria en bandeja de plata.
Elena escuchó pacientemente sus argumentos, entendiendo su preocupación, pero su decisión estaba tomada, forjada en el fuego de la última humillación. David, durante meses he estado escondida en este apartamento, dejando que ellos controlen la narrativa, que me pinten como quieran. Se acabó. No voy a esconderme más. Voy a enfrentarme a ella en su propio terreno, con sus propias armas, en su fiesta de la victoria. No voy a gritar ni a montar una escena, simplemente voy a estar allí. Mi presencia será mi respuesta. David seguía sin estar convencido, pero, ¿qué ganará con ello? Es un riesgo enorme para un beneficio incierto. Elena sonrió, una sonrisa enigmática que él no supo interpretar. A veces, la mejor forma de ganar una batalla es aparecer en el campo de guerra cuando el enemigo te cree derrotado. Le demostraré que no estoy rota. Le demostraré que no le tengo miedo. Y eso, para una persona como Sofía, que se alimenta del miedo de los demás, es la peor de las derrotas. Esa noche, Elena se preparó con un cuidado casi ceremonial. Se puso el vestido gris que Sofía le había enviado. Le quedaba sorprendentemente bien. Su sencillez elegante contrastando con la ostentación que sabía que encontraría en la mansión. No se maquilló mucho, solo lo suficiente para ocultar las ojeras de las noches en vela. Dejó que las cicatrices de su brazo, aunque ya curadas y de un color blanquecino, fueran visibles, un recordatorio silencioso y elocuente de lo que había sucedido en esa casa. Cuando David pasó a recogerla se quedó impresionado, sin palabras por un momento. Está usted increíble, doña Elena, parece una reina. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, un gesto de gratitud. Gracias, David. Es solo un vestido, la armadura la llevo por dentro. Durante el trayecto en el modesto coche de David, repasaron el plan una última vez. Recuerde, pase lo que pase, no reaccione a sus provocaciones. Mantenga la calma, la dignidad. Estamos allí como observadores, nada más. Elena asintió, su mirada fija en las luces de la ciudad que pasaban. No te preocupes. Conozco a Sofía, sé exactamente qué botones intentará pulsar, pero esta noche, esos botones no funcionan. Al acercarse a la mansión, las luces brillantes y el desfile de coches de lujo, crearon una escena de cuento de hadas. Un cuento de hadas con un monstruo en su interior. Sintió un nudo en el estómago pero respiró hondo. Llegaron a la mansión, y como era de esperar, su presencia causó un revuelo inmediato. Los flashes de los fotógrafos los cegaron mientras caminaban por la alfombra roja improvisada. Elena mantuvo la cabeza alta, su expresión serena e indescifrable, ignorando las preguntas a gritos de los periodistas. Al entrar, un silencio incómodo se apoderó del vestíbulo, extendiéndose como una onda expansiva. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Vio a Sofía al otro lado de la sala, hablando con un político importante. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los invitados. En los ojos de Sofía, Elena vio un destello de pura sorpresa, seguido rápidamente por una furia helada que podría haber congelado el aire. No esperaba esto. No esperaba que su víctima se presentara voluntariamente en su fiesta de la victoria, vestida con su propio insulto. La sonrisa de Sofía se tensó, pero mantuvo la compostura con un esfuerzo sobrehumano. Se disculpó con su interlocutor y comenzó a caminar hacia Elena. Su movimiento era el de un depredador acercándose a su presa, elegante y mortal. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados guardaron silencio, anticipando el inevitable choque. Ricardo, que estaba cerca, palideció al ver a su madre. Su rostro era un poema de pánico y conflicto. Sofía se detuvo frente a Elena. Su rostro una máscara de falsa sorpresa y preocupación, una actuación digna de una gran actriz. Elena querida. ¡Qué sorpresa tan inesperada! No sabía que te encontrabas lo suficientemente bien como para asistir a eventos sociales. Me alegro tanto de verte levantada. Su voz goteaba un veneno dulce que solo Elena podía detectar, cada palabra una afilada aguja. Estoy mucho mejor, gracias, Sofía, respondió Elena, su voz tranquila y firme, sin un atisbo de temblor, devolviéndole la mirada con una calma que desarmaba. No quería perderme una noche tan importante para la familia. El énfasis en la palabra familia fue sutil pero directo como una flecha. Sofía entrecerró los ojos ligeramente, su sonrisa de anfitriona vacilando por una fracción de segundo. Bueno, me temo que debe haber un error.
Tu nombre no estaba en la lista de invitados. Este es un evento privado, solo para nuestros amigos más cercanos. Era la estocada, el intento de humillarla públicamente, de echarla como a una intrusa. Lo dijo en voz lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala como un reguero de pólvora. La humillación pública que David había temido estaba ocurriendo. Algo estaba a punto de estallar. Pero Elena no se inmutó. Tenía una respuesta preparada. No te preocupes, Sofía, no necesito estar en la lista de invitados, dijo Elena, su voz clara y resonando en el silencio expectante de la sala. Después de todo, una dueña no necesita invitación para entrar en su propia casa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La declaración fue tan audaz, tan inesperada, que nadie supo cómo reaccionar. El rostro de Sofía pasó del enojo a la pura incredulidad en una fracción de segundo, su máscara de compostura finalmente resquebrajándose. ¿De qué demonios estás hablando, vieja loca?, siseó en voz baja, su veneno ya sin el azúcar que lo cubría. Ricardo se acercó, tirando del brazo de su madre, su rostro pálido de pánico. Mamá, por favor, vámonos, estás haciendo una escena. Elena se soltó suavemente, sin apartar la vista de Sofía. No, Ricardo, no me voy a ninguna parte, esta es mi casa, y es hora de que todos sepan la verdad. Se giró para dirigirse a los invitados, que la miraban con una mezcla de fascinación y horror. David se puso a su lado, una presencia silenciosa pero de apoyo incondicional. La bomba que habían guardado con tanto celo estaba a punto de ser detonada, no en un tribunal anónimo sino allí mismo, en el corazón del territorio enemigo. La fiesta de Sofía estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Esta mansión, al igual que la mitad de todo el patrimonio que esta mujer ostenta con tanto orgullo, continuó Elena, su voz ganando fuerza y claridad con cada palabra, me pertenece por derecho. Soy la usufructuaria vitalicia, según el último testamento de mi difunto marido, Antonio. Un documento que ella convenientemente desconocía cuando planeó deshacerse de mí para quedarse con todo. Sacó una copia del testamento que David le había preparado y la sostuvo en alto, el papel temblando ligeramente en su mano. El silencio en la sala era ahora absoluto, roto solo por el sonido de los flashes de las cámaras de los periodistas. La cara de Sofía se descompuso por completo, el color desapareciendo de su rostro, dejándola con una palidez mortal. Miró a Ricardo, buscando ayuda, buscando una negación, pero él estaba tan atónito como los demás. Es una mentira, es un documento falso, está loca. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí, gritó Sofía, su voz estridente y llena de pánico, perdiendo toda su compostura. Pero la calma y la dignidad de Elena eran más poderosas que sus gritos. Los invitados, la élite de la sociedad, se miraban unos a otros. El escándalo desplegándose ante sus ojos era mucho más entretenido que cualquier discurso benéfico. La reputación de Sofía se estaba desmoronando. La única locura aquí, Sofía, ha sido pensar que podías salirte con la tuya para siempre, dijo Elena con una calma devastadora que helaba la sangre. Pensaste que el dinero y el poder podrían comprar el silencio y borrar la verdad. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. La dignidad, el honor y el amor de un buen hombre que protege a su familia incluso desde la tumba. Se giró y miró a su hijo, cuyos ojos estaban llenos de una comprensión tardía y dolorosa, como si estuviera despertando de un largo sueño. Y en cuanto a ti, Ricardo, espero que todo este lujo haya valido la pena el precio de tu alma. Sin decir una palabra más, Elena se dio la vuelta y, acompañada por David, caminó lentamente hacia la salida. La multitud se apartó para dejarla pasar, como las aguas del Mar Rojo. Dejaba tras de sí un campo de batalla. Sofía, pálida y temblorosa, rodeada de los restos de su perfecta velada. Ricardo, completamente destrozado, enfrentándose por fin al abismo de su propia cobardía. Y un centenar de invitados que habían sido testigos de la caída pública de una reina. El juicio aún no había comenzado, pero Elena ya había ganado la batalla más importante, la de la verdad. Había recuperado su voz, y ahora todo el mundo la escuchaba con atención. La salida de la mansión fue tan dramática como la entrada.
Los periodistas, que ahora tenían una historia mucho más jugosa de lo que esperaban, los rodearon, lanzando preguntas a gritos como si fueran proyectiles. ¿Es cierto lo del testamento, doña Elena? ¿Va a reclamar la casa? ¿Qué opina de la reacción de su nuera? David los protegió con su cuerpo, abriendo paso hasta el coche como un guardaespaldas. Sin comentarios por ahora. Toda la información se presentará en el tribunal en el momento oportuno. Elena no dijo nada. Su rostro, iluminado intermitentemente por los flashes, era un lienzo de dignidad y una resolución inquebrantable. Ya no era la anciana despechada y senil de los titulares. Era una fuerza a tener en Ciz, Uenta, una matriarca que reclamaba su lugar. Mientras se alejaban, Elena miró por la ventanilla trasera las luces de la mansión, que ahora parecían menos brillantes. Se preguntó qué estaría pasando dentro. ¿Cree que hemos hecho lo correcto?, preguntó David, su voz aún cargada de la adrenalina del momento. Hemos hecho lo necesario, David, respondió Elena. A veces, para sanar una herida, primero hay que limpiarla a fondo con fuego, por mucho que duela. La guerra de nervios había terminado, y ahora se preparaban para la batalla final en el tribunal. Al día siguiente el escándalo ocupaba la portada de todos los periódicos y programas de televisión. Las imágenes de Elena, serena y desafiante con su vestido gris, contrastaban con las fotos borrosas de una Sofía desencajada, siendo consolada por un Ricardo pálido y ausente. La narrativa había cambiado drásticamente en cuestión de horas. El público, que antes simpatizaba con la joven y glamurosa millonaria, ahora empezaba a dudar, a ver las grietas en su perfecta fachada. La historia del testamento oculto era demasiado poderosa, demasiado novelesca para ser ignorada. Los expertos legales opinaban en televisión, confirmando la validez potencial de un testamento hológrafo. La marea de la opinión pública, tan voluble y cruel, comenzaba a girar a favor de Elena. Por primera vez, la gente empezó a preguntarse si la anciana no estaría diciendo la verdad desde el principio. La campaña de desprestigio de Sofía se había vuelto en su contra de una manera espectacular. Su intento de humillar a Elena en una fiesta había resultado en su propia humillación a escala nacional. Su arrogancia fue su perdición, le comentó David a Elena por teléfono esa mañana. Le dio a usted el escenario perfecto para revelar la verdad. No podría haberlo planeado mejor ni en 1.000.000 de años. El mundo ahora esperaba el juicio con una expectación sin precedentes. El bufete de abogados de Sofía entró en modo de control de daños, intentando apagar un incendio que ya estaba fuera de control. Emitieron un comunicado oficial calificando las afirmaciones de Elena de delirantes y fraudulentas, y anunciando que tomarían acciones legales adicionales por difamación y por la presentación de un documento presuntamente falso. Era un intento desesperado de sembrar la duda, de recuperar el control de una historia que se les había escapado de las manos. Pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad había sufrido un golpe casi mortal. En privado, los abogados estaban furiosos con Sofía por haber caído en una trampa tan obvia. ¿Cómo no investigó a fondo el historial de la familia antes de casarse?, le gritó su abogado principal en una tensa reunión en la mansión. Este testamento es una bomba de relojería que nos ha explotado en la cara por su arrogancia. Sofía por su parte estaba fuera de sí, su rabia era un veneno que la consumía. Destruyan ese testamento, prueben que es falso, no me importa cuánto cueste, ordenaba, paseándose por su despacho como una leona enjaulada, y encuentren algo sobre esa vieja, algo sucio, todo el mundo tiene un secreto, encuéntrenlo y úsenlo para enterrarla para siempre. La guerra total había sido declarada, ya no se trataba solo de dinero, era personal, y solo podía terminar con la destrucción total de uno de los bandos. Ricardo estaba sumido en un estado de shock catatónico. La revelación del testamento de su padre lo había dejado sin palabras, como si un rayo hubiera partido su mundo en dos. No podía creer que su padre le hubiera ocultado algo tan importante. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que tenía sentido. Recordaba a su padre como un hombre justo pero también cauto. Podría ser que su padre hubiera visto algo en él, una debilidad, una maleabilidad, que le hizo tomar esa precaución para proteger a su madre. La idea era insoportable, una condena a su propio carácter. Se enfrentó a Sofía, exigiéndole la verdad por primera vez en su matrimonio.
¿Tú sabías algo de esto? Sofía lo miró con un desprecio que ya no se molestó en ocultar. Claro que no. ¿Crees que me habría casado contigo si supiera que la mitad de todo era de tu mami? Todo esto es culpa tuya por ser tan débil, por no haber controlado a tu madre desde el principio. El velo había caído. Por primera vez, Ricardo vio la crudeza de la ambición de su esposa. La mujer que amaba, o que creía amar, no existía. Era una ilusión, una fachada que él mismo había ayudado a construir. Se sintió como un idiota, un peón, en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Su vida entera era una mentira. Mientras la tormenta mediática rugía, Elena se refugió en la calma de su apartamento, centrada en el siguiente paso de su plan. La revelación del testamento era su arma principal, pero sabía que necesitaba más. Necesitaba entender la nota de su marido sobre la familia de Sofía. Con la ayuda de David, contrató a un investigador privado discreto, un ex policía recomendado por el abogado, un hombre de pocas palabras y mucha eficacia. Le dio la poca información que tenía, las iniciales FR, y la anotación del diario de Antonio. Es muy poco, doña Elena, le advirtió el investigador, un hombre de rostro curtido por la experiencia. Podría no llevarnos a ninguna parte, es como buscar un fantasma. Pero Elena tenía un presentimiento, una certeza visceral. Busque en los archivos empresariales de hace 20-25 años. Busque cualquier conexión entre ese nombre y las empresas de la familia de mi marido. Antonio era un hombre de negocios. Si investigó algo, probablemente fue por un motivo profesional, no personal. El investigador asintió, impresionado por su lógica y su claridad mental. Lo haré. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. Elena sabía que era otra apuesta arriesgada, otro disparo en la oscuridad, pero sentía que estaba tirando del hilo correcto. La verdad sobre el pasado de Sofía era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su presente. ¿Qué encontraría? Los días previos al juicio fueron una tensa cuenta atrás. El equipo de Sofía, viendo que la opinión pública se les escapaba, y que el testamento era más sólido de lo que esperaban, intentó un último movimiento desesperado. Le ofrecieron a Elena un acuerdo extrajudicial astronómico. Era una cantidad de dinero que podría resolverle la vida a ella y a varias generaciones futuras, a cambio de retirar todos los cargos, reconocer la invalidez del testamento y desaparecer de la vida pública. Era una oferta tentadora, la salida fácil a una batalla que prometía ser sangrienta y agotadora. David le presentó la oferta con seriedad, sin emitir un juicio. Es una cantidad que cambia la vida, doña Elena. Nadie la culparía si la aceptara. Ha luchado mucho y ha demostrado su punto. Puede tomar el dinero y vivir en paz. Elena miró la cifra en el papel. Tantos ceros que mareaban. Con ese dinero podría comprar una casa bonita, viajar, vivir sin preocupaciones. Pero luego, miró las cicatrices en su brazo. Recordó la sonrisa de Sofía, el silencio de Ricardo. Sabía que aceptar ese dinero sería una traición a sí misma y a la memoria de su marido. Sería ponerle un precio a su dolor. No, David, dijo con una calma absoluta. No se trata del dinero, nunca se trató de eso. Se trata de justicia. Quiero que un juez y un jurado escuchen mi historia. Quiero que Sofía responda por lo que hizo. La noche antes del juicio, Elena no pudo pegar ojo. Un torbellino de emociones la asaltaba. Miedo, esperanza, ansiedad por lo desconocido. Se sentó en su vieja mecedora, la misma donde había encontrado consuelo tantas veces, y buscó refugio en lo único que le quedaba de su linaje. Releyó las páginas del diario de su madre, buscando una última dosis de fuerza en sus palabras. No buscaba una página en concreto, simplemente lo abrió al azar, dejando que el destino la guiara. Sus ojos se posaron en una frase que su madre había escrito en un momento de gran dificultad, cuando su abuelo había enfermado. El miedo es una prisión cuyas paredes están hechas de nuestras propias dudas. La única llave para escapar es la verdad, dicha en voz alta y sin disculpas. Elena cerró el libro y lo apretó contra su pecho, como si pudiera absorber el coraje de su madre a través de las páginas gastadas. Sintió su presencia a su lado, dándole el coraje que necesitaba para la batalla que se avecinaba. No tendré miedo,
Se susurró a sí misma en la oscuridad del salón. Diré mi verdad. Y que sea lo que tenga que ser. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que empezaba a dormir. Mañana, todos los ojos de esa ciudad estarían puestos en ella. Pero ya no se sentía sola. Llevaba consigo la fuerza de 2 generaciones de mujeres que se negaron a ser silenciadas. Estaba lista. ¿Podemos estar seguros de que el investigador encontrará algo a tiempo?, preguntó David, mientras revisaban por última vez las notas para el día siguiente. La tensión en el pequeño salón era palpable. Casi se podía tocar. Tengo fe, respondió Elena, aunque su propia fe estaba siendo puesta a prueba con cada hora que pasaba en silencio. El investigador no había llamado en 2 días, y el tiempo se agotaba a una velocidad vertiginosa. Nuestra estrategia se basa en el testamento. Es nuestra pieza más fuerte, sin duda. Pero si pudiéramos probar que Sofía tenía un historial de manipulación, que su acercamiento a Ricardo fue premeditado. Eso la destruiría por completo, no dejaría lugar a dudas, dijo David, más para sí mismo que para Elena, repasando los escenarios en su cabeza. Sabía que sin esa prueba adicional, el caso aún podría reducirse a una batalla de su palabra contra la mía, con abogados expertos capaces de enredar la verdad hasta hacerla irreconocible. La revelación en la F, y esta había sido un golpe maestro en la guerra de la opinión pública, pero la guerra real se ganaba en el tribunal, con pruebas y testimonios bajo juramento. Necesitaban un golpe de gracia. Necesitaban que el investigador llamara. ¿Llegaría esa llamada a tiempo? ¿O tendrían que enfrentarse a la maquinaria legal de Sofía con una sola arma? El teléfono sonó justo después de la medianoche, su timbre agudo sobresaltando a ambos en el silencio de la noche. Era el investigador. Lo tengo, dijo, su voz excitada y sin aliento por el teléfono. No fue fácil. Tuve que tirar de viejos favores, pero lo encontré. Fr. Es Fernando Rojas, el padre de Sofía. Y hace 25 años, fue socio de Antonio, el marido de usted. Una sociedad que terminó muy mal. Elena y David se miraron, el corazón de ambos latiendo con fuerza. Siga, dijo David poniendo el teléfono en altavoz para que Elena pudiera escuchar cada palabra. Hubo un gran desfalco en la empresa. Rojas desfalcó una enorme cantidad de dinero, llevándola al borde de la quiebra. Antonio lo descubrió, pero en lugar de llevarlo a la policía, lo obligó a devolver el dinero y a firmar un acuerdo de confidencialidad para disolver la sociedad y desaparecer de su vida. Lo hizo para proteger a los empleados. Pero al parecer, la familia Rojas nunca se lo perdonó. Perdieron todo su estatus y su fortuna. Cayeron en la ruina y el oprobio social. La verdad monstruosa y clara, finalmente se reveló. No era solo codicia. Era venganza. Una venganza planeada durante décadas, servida en un plato frío y cruel. Mi Dios, susurró Elena, sintiendo que las piezas de su vida encajaban de una manera terrible y grotesca. Así que todo este tiempo. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de afecto, todo fue una mentira, una actuación. La escala de la traición era casi inconcebible, de una maldad que superaba la comprensión. Sofía se había infiltrado en su familia, había seducido a su hijo, no por amor, ni siquiera solo por dinero, sino como parte de un plan de venganza a largo plazo para destruir al hijo del hombre que había arruinado a su padre. La había atacado no solo para asegurarse la herencia, sino para destruir a la última representante del legado de Antonio, para humillar su memoria. Era un acto de una maldad fría y calculada que superaba todo lo que había imaginado. El investigador tiene pruebas, dijo David, su voz tensa por la emoción sacándola de su estupor. Copias de los antiguos acuerdos de la sociedad, registros bancarios que muestran el desfalco, incluso una declaración jurada de un antiguo contable que recuerda todo el asunto y que está dispuesto a testificar. La tenemos, doña Elena, la tenemos atrapada, no tiene escapatoria. La llamada terminó, dejando un silencio atronador en la habitación. Elena se sentía vacía, y al mismo tiempo, llena de una resolución de hierro. La batalla de mañana ya no era solo por ella, era por Antonio. La mañana del juicio amaneció gris y lluviosa, un reflejo del estado de ánimo de la ciudad. Una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba a las puertas del Tribunal de Madrid, protegidos por un mar de paraguas. La llegada de Elena y David fue recibida con un torbellino de flashes y gritos.
Elena caminó con la cabeza alta, su rostro sereno. Unos minutos después, llegaron Sofía y Ricardo, rodeados de un equipo de abogados. Sofía llevaba unas gafas de sol oscuras, a pesar de la falta de luz. Ricardo caminaba a su lado como un autómata, su rostro pálido y demacrado. Sus miradas se cruzaron por un instante con la de Elena. En los ojos de su hijo, ella vio un abismo de arrepentimiento y desesperación. En los de Sofía, solo un odio gélido y desafiante. No hubo palabras. No eran necesarias. Todo se dirimiría dentro de esa sala, ante la ley y ante el mundo. El momento de la verdad había llegado. Al entrar en la sala del tribunal, el peso de la historia y la solemnidad del lugar la envolvieron, pero no la intimidaron. Se sentía extrañamente en paz, sabía que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto al luchar por la verdad. Ya no tenía nada que perder, y eso la hacía increíblemente fuerte. ¿Estás lista?, le susurró David, mientras tomaban asiento en el banquillo de la acusación. Elena asintió, colocando su bolso en el suelo a sus pies. Dentro, cuidadosamente envuelto en un paño de seda, llevaba el libro de su madre. No era una prueba, pero era su talismán, su conexión con la fuente de su fuerza. Miró al otro lado de la sala. Sofía estaba sentada rígidamente, sus manos perfectamente cuidadas apretadas en su regazo, su mandíbula tensa. Ricardo no se atrevía a levantar la vista del suelo. Parecían pequeños y vulnerables bajo los altos techos de la sala de justicia, despojados de su poder y su lujo. El juez entró y todos se pusieron de pie. El juicio más mediático del país estaba a punto de comenzar. El fiscal comenzó su declaración de apertura, detallando la agresión con una precisión clínica y aterradora. Luego fue el turno del abogado de Sofía, quien pintó un retrato de Elena como una mujer inestable, celosa y manipuladora, capaz de autolesionarse para destruir el feliz matrimonio de su hijo. Elena escuchó las mentiras sin inmutarse, su rostro una máscara de serenidad. Sabía que las palabras eran solo el preludio. La verdadera batalla se libraría con las pruebas y los testimonios. Y ella tenía la verdad de su lado. El primer día del juicio se centró en establecer los hechos básicos del incidente. Las enfermeras que atendieron a Elena en el hospital testificaron sobre la gravedad de sus quemaduras, describiendo con detalle clínico el tejido dañado y el dolor que había sufrido. Sus testimonios, llenos de compasión y profesionalismo, pintaron un cuadro vívido del sufrimiento de Elena, contrarrestando eficazmente la narrativa de la defensa de que estaba exagerando. El abogado de Sofía intentó desacreditarlas, sugiriendo que habían sido influenciadas por la historia conmovedora de Elena, pero las mujeres se mantuvieron firmes. «Vi las heridas, señor», dijo una de las enfermeras con firmeza, mirando directamente al jurado, «y vi el miedo en los ojos de esa mujer. No era la mirada de alguien que está fingiendo. Era la mirada de alguien que ha sobrevivido a un horror». A continuación, testificó el personal de la mansión que estuvo presente esa noche. Estaban visiblemente nerviosos, atrapados entre su lealtad a sus empleadores y la obligación de decir la verdad. Sus testimonios fueron vagos y contradictorios. Admitieron haber oído un grito, pero afirmaron no haber visto exactamente lo que pasó. Era obvio que habían sido instruidos, su miedo a Sofía era más fuerte que su obligación con la verdad. La tensión en la sala era casi insoportable. Cada palabra, cada gesto, era analizado por los periodistas y el público presente. Sofía mantenía una fachada de calma helada, tomando notas ocasionalmente en un bloc de cuero, como si fuera una espectadora desinteresada. Ricardo, sin embargo, se deshacía visiblemente con cada testimonio. Se encogía en su asiento, evitaba la mirada de su madre a toda costa, su rostro una mezcla de culpa y terror. Y con acento agudo, a un hombre atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante un receso, Elena lo vio en el pasillo, solo por un momento. Sus miradas se encontraron, y por una fracción de segundo, ella vio al niño asustado que solía ser, el niño que corría a sus brazos en busca de consuelo. Su corazón de madre se contrajo de dolor. Todavía hay tiempo para hacer lo correcto, Ricardo, pensó, enviándole el mensaje con la mirada, una última súplica silenciosa. Pero él fue el primero en apartar la vista, incapaz de soportar el peso de su propia traición. Un abogado se le acercó y lo guió de regreso a la sala, de vuelta a su jaula dorada. Elena suspiró.
Sabía que la redención de su hijo, si es que llegaba, sería un camino largo y doloroso, que tendría que recorrer solo. Al final del día, David se sentía cautelosamente optimista. «Ha ido bien», le dijo a Elena mientras salían del tribunal, abriéndose paso entre la prensa. «No hemos conseguido una confesión, obviamente, pero hemos plantado la semilla de la duda. Hemos demostrado tu sufrimiento de manera irrefutable, y la falta de credibilidad de sus testigos. Sus contradicciones eran evidentes para cualquiera que prestara atención. Mañana, empezaremos a construir nuestro caso. Mañana, subes tú al estrado». La idea de testificar, de revivir el trauma frente a una sala llena de extraños, y bajo la mirada hostil de los abogados de Sofía, le revolvía el estómago a Elena. Pero sabía que era el paso más crucial, su testimonio era el corazón de su caso. «Estaré bien, David, he repasado mi declaración contigo cientos de veces. Sé lo que tengo que decir». Él le puso una mano tranquilizadora en el hombro, deteniéndose un momento antes de llegar al coche. «No se trata de memorizar nada, doña Elena. Se trata de contarle su verdad. Mire al jurado a los ojos y cuénteles lo que pasó. Deje que vean su fuerza, su honestidad. Eso es más poderoso que cualquier argumento legal que yo pueda esgrimir». Elena asintió, respirando hondo el aire húmedo de la ciudad. Sabía que David tenía razón. Mañana no actuaría. Simplemente sería ella misma. Esa noche, en el hotel de lujo donde se alojaban para evitar a la prensa, la fachada de Sofía se derrumbó por completo. «Están ganando», le gritó a Ricardo, arrojando un costoso jarrón de diseño contra la pared, donde se hizo añicos. «Tu madre, con su estúpida cara de santa mártir, se está ganando al jurado. Puedo verlo en sus ojos, y tú te sientas ahí como un pasmarote, sin hacer nada, temblando como un niño». Ricardo retrocedió, asustado por su furia, una violencia que nunca antes había visto tan desatada. «Sofía, por favor, cálmate. ¿Qué quieres que haga? ¿Que mienta bajo juramento ante un juez?» «Sí», chilló ella, su voz aguda y llena de veneno. «Quiero que hagas lo que sea necesario para protegernos. Para proteger lo que es nuestro. Sube a ese estrado mañana y di que tu madre se tropezó, que se quemó ella sola, que ha estado actuando de forma extraña. Entiérrala, Ricardo, o nos hundiremos juntos, ¿lo entiendes?» Él la miró, horrorizado por la frialdad de sus palabras, por la monstruosidad que se revelaba ante él. «¿Y si no puedo hacerlo?» Sofía se acercó a él, su rostro a centímetros del suyo, sus ojos brillando con una amenaza gélida. «Entonces reza para que yo gane. Porque si me hundo, te juro por mi vida que te arrastra con acento agudo conmigo hasta el fondo del infierno. Contaré todo, Ricardo. Todo». El segundo día del juicio, la sala estaba aún más abarrotada. La expectación era máxima. Elena fue la primera en ser llamada al estrado. Caminó con paso firme, consciente de todas las miradas puestas en ella. Al pasar junto al banquillo de la defensa, evitó mirar a Sofía, pero no pudo evitar ver el rostro de Ricardo. Estaba pálido como un fantasma, sus ojos suplicantes. Le estaba pidiendo en silencio que lo salvara, que lo liberara de la pesadilla, pero Elena sabía que solo él podía liberarse a sí mismo. Se sentó en el banquillo de los testigos y prestó juramento, su voz clara y firme. David comenzó el interrogatorio, guiándola suavemente a través de los eventos de Picuí, esa noche. Elena relató los hechos con una calma y una claridad que impresionaron a la sala. No lloró ni levantó la voz, simplemente contó su verdad describiendo la sonrisa de Sofía, el peso de la tetera, el dolor insoportable y lo peor de todo, el silencio de su hijo. El jurado la escuchaba con una atención absoluta, sus rostros impasibles, pero sus ojos llenos de una creciente comprensión y empatía. Él solo se quedó allí, mirando. Su silencio fue la peor quemadura de todas, dijo, su voz quebrándose por primera vez. Luego llegó el contrainterrogatorio del abogado de Sofía. Fue brutal. El abogado la atacó con preguntas rápidas y agresivas, intentando hacerla tropezar, buscando contradicciones en su historia, torciendo sus palabras. «No es cierto, señora, que usted estaba celosa del matrimonio de su hijo y de la posición social de su nuera. No es cierto que usted se sentía desplazada y resentida con la señora Sofía, que la culpaba de alejar a su hijo de usted. No es cierto que sus problemas financieros la llevaron a inventar esta historia para extorsionar a la familia». Con cada pregunta, con cada ataque a su carácter,
Elena respondía con una calma inquebrantable, mirando al abogado pero dirigiéndose al jurado. No, señor. Yo solo quería la felicidad de mi hijo. No, señor. Solo quería ser tratada con el respeto que merece cualquier persona. No, señor. Mi dignidad no tiene precio. El abogado, frustrado por su incapacidad para quebrarla, recurrió a su última arma, su voz cargada de sarcasmo. ¿Es este su testimonio final, señora? Que mi clienta, una respetada filántropa y esposa devota, intentó asesinarla por una herencia que ni siquiera existía. Elena lo miró directamente a los ojos, una pausa cargada de tensión. No intentó asesinarme, señor, intentó borrarme. Y en cuanto a la herencia, hizo una pausa. La herencia es muy real. David se sentó, dejando que las palabras de Elena flotaran en el aire denso de la sala del tribunal. El abogado de Sofía, un hombre llamado Velasco, sonrió con una suficiencia que helaba la sangre, como un depredador que sabe que ha acorralado a su presa. Caminó lentamente hacia el estrado, su costoso traje de diseño moviéndose con una fluidez arrogante, deleitándose en el silencio expectante. Una herencia muy real, dice usted, repitió con un tono de burla apenas disimulado, dirigiéndose más al jurado que a Elena. Señora, con el debido respeto, su difunto marido, un hombre de negocios astuto, dejó un testamento muy claro. Un documento público que nombra a su único hijo, el señor Ricardo García, como único y universal heredero. No hay mención alguna de ninguna otra disposición. Nos está pidiendo que creamos que todos los notarios, abogados y expertos legales de este país se equivocaron. ¿O acaso es más probable que sea usted, una mujer consumida por el dolor y un comprensible resentimiento, la que está confundida? Cada palabra era una estocada, un intento calculado de pintarla como una anciana senil y delirante, una figura patética que se aferraba a fantasías para dañar a su propia familia. La lógica, fría y dura, parecía estar de su lado en ese momento. ¿No tiene respuesta, señora?, continuó Velasco, su voz ahora goteando un falso tono de compasión, que era infinitamente más insultante que cualquier grito. Se detuvo justo frente al jurado, dándoles la espalda a Elena, un gesto teatral para señalar que su testimonio ya era irrelevante. Comprendemos que esta es una situación sumamente difícil para usted. Ver a su hijo seguir adelante, construir una nueva vida, puede ser muy doloroso. A veces, la mente nos juega malas pasadas para protegernos de ese dolor. Nos hace crear realidades alternativas donde todavía tenemos el control. Quizás este segundo testamento, del que nos habla es solo eso, señora. Un producto de su imaginación, un deseo desesperado por recuperar la relevancia que siente que ha perdido. La humillación era total, pública y despiadada. La estaba psicoanalizando en un tribunal, despojándola no solo de su credibilidad como testigo, sino de su propia cordura ante el mundo. En el banquillo de la defensa, Sofía esbozó a más leve de las sonrisas, un destello de triunfo puro en sus ojos fríos. Creía que había ganado. Creía que la batalla había terminado, y que Elena estaba finalmente rota. La caída de Elena parecía inevitable. No es mi imaginación, es la verdad, pensó Elena, sintiendo una calma sobrenatural descender sobre ella, la calma que precede a la tormenta. David se puso de pie lentamente, con una calma imponente que contrastaba brutalmente con la tensión palpable en la sala. Protesto, señoría. El abogado está especulando sobre el estado mental de la testigo, no presentando hechos. Protesta denegada, respondió el juez, aunque su mirada sobre Velasco era una clara advertencia. Cíñase a los hechos, letrado. Velasco hizo una leve inclinación de cabeza, su sonrisa de suficiencia intacta. Se giró de nuevo hacia Elena, listo para dar el golpe de gracia. Muy bien, señora. Hablemos de hechos concretos. El único hecho documentado es un testamento legal. ¿Tiene usted alguna prueba, alguna evidencia tangible y verificable, para respaldar esta fantástica historia de una herencia oculta? ¿O debemos simplemente confiar en su palabra? Fue la pregunta que creyó que sellaría el ataúd de su credibilidad. Pero no sabía que Elena y David habían venido a cambiar las reglas del juego. David caminó hacia la mesa de la acusación y recogió una carpeta de cuero. Señoría, en respuesta a la pregunta del letrado, nos gustaría presentar como prueba el documento número 7B,
una copia certificada de un testamento hológrafo, depositado por el señor Antonio García en la notaría del señor Roberto Vega hace 22 años, y que nunca ha sido revocado. Un murmullo de asombro recorrió la sala como una descarga eléctrica. Velasco se quedó paralizado, su rostro una máscara de incredulidad. El oficial del juzgado tomó el documento con solemnidad y se lo entregó al juez, quien lo examinó en un silencio que pareció durar una eternidad. El silencio en la sala era absoluto, todos contenían la respiración. Protesto, señoría. Este documento es una farsa, una falsificación de última hora para manipular a este tribunal, gritó Velasco, recuperando la voz, su compostura profesional rota por primera vez. El letrado tendrá la oportunidad de examinar el documento y llamar a sus propios peritos calígrafos si lo considera necesario, dijo el juez con voz grave, sin apartar la vista del papel. Pero a primera vista y con mi experiencia, parece cumplir con todos los requisitos legales de un testamento hológrafo. La firma del notario Vega, un hombre de impecable reputación, también está presente en el acta de depósito. Se giró hacia el jurado, consciente de que necesitaba aclarar el tecnicismo. Un testamento hológrafo es aquel escrito a mano por el testador. Si se demuestra que es válido, prevalece sobre cualquier testamento posterior que no lo revoque expresamente. Las implicaciones de esas palabras cayeron sobre la sala como una bomba. La narrativa de Sofía se había desmoronado en un instante. Elena no estaba loca. Estaba diciendo la verdad. Y esa verdad era que ella era la dueña de la mitad de todo. Sofía palideció. David dejó que el impacto de la revelación se asentara durante un largo momento antes de continuar con su ofensiva. Señoría, este testamento no solo prueba fehacientemente que mi clienta tenía todo el derecho del mundo a estar en esa casa, sino que establece algo mucho más importante, un móvil claro, poderoso y terriblemente lógico para el ataque que sufrió. Sofía no atacó a Elena por un simple arrebato de ira. La atacó porque la señora Elena era el único obstáculo que se interponía entre ella y el control total de una inmensa fortuna. Velasco saltó de su silla de nuevo, su rostro enrojecido por la ira. Protesto, esto es pura especulación. No hay ninguna prueba de que mi clienta conociera la existencia de este supuesto testamento. David sonrió, una sonrisa fría y afilada. Tiene toda la razón, letrado. Ella no lo sabía. Y esa es precisamente la razón por la que actuó con tanta imprudencia, creyéndose intocable. Pero su ignorancia sobre este documento no borra su intención. Una intención que no nació de la codicia espontánea, sino de una historia mucho más antigua y oscura. Una historia de venganza. Se hizo un silencio sepulcral. ¿Venganza? La palabra resonó en la sala, añadiendo una nueva capa de intriga y horror al drama. Ricardo levantó la cabeza por primera vez, completamente confundido y asustado. Una historia que comienza hace 25 años, continuó David, su voz llenando cada rincón de la sala, cuando un hombre llamado Fernando Rojas, el padre de la acusada, la señora Sofía, era socio comercial del difunto Antonio García. Al oír el nombre de su padre, Sofía dio un respingo visible, un movimiento casi imperceptible, pero que no pasó desapercibido para el jurado. Su máscara de calma perfecta se estaba agrietando, revelando el pánico que bullía debajo. Una sociedad que terminó abruptamente, cuando el señor García descubrió que su socio, el señor Rojas, había malversado una cantidad masiva de dinero de la empresa. El señor García, en un acto de misericordia, no presentó cargos penales, simplemente obligó al señor Rojas a devolver lo que pudo y a desaparecer de su vida. Como resultado, la familia Rojas lo perdió todo, su estatus, su fortuna y su honor, y juraron vengarse de la familia García. Cada palabra era un martillazo, demoliendo la imagen pública de Sofía como una víctima. Ya no era una filántropa atacada injustamente, era la hija de un ladrón, la heredera de un rencor, una conspiradora que había planeado su venganza durante décadas. «Esto es un circo, una calumnia infundada», gritó Velasco. David lo miró con calma. «No es una calumnia, letrado, es un hecho, y tenemos un testigo para probarlo». «La acusación llama al estrado al señor Manuel Ferreira», anunció David con voz clara y firme. Un hombre mayor, de aspecto frágil pero con una mirada lúcida y decidida, se levantó de los bancos del público y caminó lentamente hacia el estrado. Era el antiguo contable de la empresa de Antonio,
un hombre que se había jubilado hacía años, y vivía en un pequeño pueblo de la costa. El investigador privado de David lo había localizado tras una búsqueda exhaustiva. Sofía lo miró con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. Lo recordaba de su infancia, un hombre amable que a veces le daba caramelos. No puede ser, él no se atreverá a hablar. Eso, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida, una escapatoria que sabía que ya no existía. Manuel Ferreira prestó juramento, su mano temblorosa pero su voz firme, y se sentó. David le pidió que relatara los acontecimientos de hacía 25 años. Con una precisión de detalles asombrosa, el anciano contador describió el descubrimiento del desfalco, las reuniones a puerta cerrada, la ira y la profunda decepción de Antonio, y la humillación de Fernando Rojas cuando fue confrontado con las pruebas irrefutables de su traición. Contó cómo Antonio, en lugar de hundirlo, le había dado una salida honorable. Recuerdo las últimas palabras que el señor Rojas le dijo al señor García como si fuera ayer, continuó el señor Ferreira, su mirada perdida en los recuerdos del pasado, su voz cargada con el peso de tantos años de silencio. Le dijo, puede que hoy me hayas quitado todo, García, pero algún día, mi familia te quitará a ti mucho más de lo que puedas imaginar. Es una promesa. Lo dijo con un odio tan profundo, tan palpable en su voz, que nunca lo he olvidado en todos estos años. Un escalofrío colectivo recorrió la sala del tribunal. La amenaza, hecha un cuarto de siglo antes, se había cumplido de la manera más cruel y retorcida posible, a través de la propia hija del traidor. El plan de Sofía quedaba expuesto en toda su monstruosa magnitud. No fue un accidente. No fue un arrebato de ira. Fue la culminación de un plan de venganza familiar, ejecutado con una frialdad sociopática a lo largo de los años. David se giró hacia el jurado, dejando que el peso del testimonio se asentara. Sofía Rojas no se casó con Ricardo García por amor, se casó con él por venganza. Se infiltró en su familia con un único propósito: destruir el legado del hombre que humilló a su padre y apoderarse de la fortuna que creía que le habían robado a su familia. Ya no había dudas en la sala, la verdad cruda y terrible estaba sobre la mesa. Velasco intentó un contrainterrogatorio desesperado, tratando de desacreditar al anciano, sugiriendo que su memoria era defectuosa por la edad, que estaba confundiendo los hechos con rumores, que quizás albergaba un antiguo rencor personal contra la familia Rojas. Pero el señor Ferreira se mantuvo firme, su testimonio era inquebrantable, respaldado por una honestidad y una claridad que eran imposibles de fingir. Mi memoria es perfectamente clara, señor. Hay cosas en la vida que un hombre nunca olvida. Y la traición y el odio son dos de ellas, respondió con una dignidad que silenció al abogado, dejándolo sin más preguntas. Derrotado y humillado, Velasco regresó a su asiento, evitando la mirada furiosa y acusadora de su clienta. El caso estaba perdido, y él lo sabía. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, que estaba sentada como una estatua de hielo, su rostro pálido y sus ojos ardiendo de un odio impotente y atrapado. Había sido desenmascarada, expuesta ante el mundo no como la ama de la alta sociedad que pretendía ser, sino como la artífice de un complot malvado. «Qué ingenua fui», pensó Elena. Vi la maldad en sus ojos, pero nunca imaginé la profundidad de sus raíces. Nunca imaginé que el odio pudiera tener una memoria tan larga, que pudiera transmitirse como una herencia envenenada. El fiscal tomó la palabra, su voz resonando con la gravedad del momento y las nuevas revelaciones. Señoría, a la luz de este nuevo y crucial testimonio, creemos que los cargos contra la acusada deberían ser reconsiderados y elevados. No estamos hablando de una simple agresión en un arrebato de ira, sino de un intento de asesinato premeditado, ejecutado como parte de una conspiración a largo plazo para cometer fraude y apropiarse indebidamente de un patrimonio multimillonario. La palabra intento de asesinato cayó como una piedra en el silencio de la sala. Sofía se estremeció visiblemente, el miedo finalmente rompiendo su fachada de hielo. Miró a su marido, a Ricardo, sus ojos ahora suplicantes, buscando una última tabla de salvación en el hombre que había manipulado y despreciado. Pero Ricardo ya no la miraba. Miraba a su madre, sentado en el estrado, con una expresión de horror y arrepentimiento tan profundos que era doloroso de presenciar. Estaba viendo toda su vida, todo su matrimonio, bajo una nueva y terrible luz. Cada palabra de amor de Sofía, cada caricia, cada promesa,
ahora estaba manchada por la mentira, envenenada por la venganza. Era como despertar de un largo sueño y descubrir que la persona que dormía a tu lado era una completa extraña, una enemiga que te había estado usando desde el primer día. La devastación en su rostro era total. Había traicionado a su propia madre por un monstruo. David se acercó de nuevo al estrado donde Elena seguía sentada, una isla de serenidad en medio del caos. Señora Elena, una última pregunta. Ha presentado un testimonio extraordinario. Nos ha hablado del ataque, del testamento de su marido, y hemos escuchado sobre la oscura historia de la familia de la acusada. Pero ¿cómo llegó a conectar todas estas piezas? ¿Cómo supo que debía buscar un testamento antiguo, un documento de hace más de 2 décadas? Era la pregunta final, la que ataría todos los cabos sueltos, la que revelaría la fuente última de su increíble fuerza. Elena miró a David, luego al jurado, y finalmente al juez. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. No lo supe por mí misma. Durante mucho tiempo, estuve perdida en el dolor. Me sentía una víctima, rota e impotente. Pero entonces, encontré algo que me recordó quién era yo. Algo que me dio la fuerza para buscar la verdad. Hizo una pausa, creando un momento de expectación final. Señoría, con su permiso, me gustaría mostrarle al tribunal la fuente de mi inspiración. El juez asintió con curiosidad. Elena se inclinó, abrió su bolso y sacó el viejo libro de cuero, envuelto en el paño de seda. Lo desenvolvió con un cuidado casi reverencial, y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Este es el diario de mi madre, dijo Elena, su voz llena de una emoción contenida que conmovió a toda la sala, un silencio respetuoso cayendo sobre todos los presentes. Ella falleció hace muchos años, pero sus palabras, su sabiduría y su coraje siguen vivos en estas páginas. Mi madre también fue allí, que con acento agudo enfrentó la traición y la injusticia en su vida. También conoció a personas con el corazón lleno de oscuridad. Y en este libro, me enseñó a no rendirme nunca, a buscar siempre la verdad por muy oculta que esté. Abrió el libro en una página marcada, sus dedos rozando la caligrafía elegante y familiar de su madre. Hay un pasaje que leí la noche antes de decidir luchar. Decía, la maldad a menudo se disfraza de encanto, y la crueldad de amabilidad, pero los ojos no mienten. Y la verdad, como una semilla enterrada bajo la nieve, siempre espera la primavera para brotar. Esas palabras me dieron la fuerza para mirar más allá de las apariencias, para recordar la clase de hombre previsor que era mi marido, y para buscar las respuestas que él me había dejado. Este libro no es una prueba legal, señoría. Pero es la prueba de que el amor y la verdad son más fuertes que el odio y la mentira. Y es la razón por la que estoy sentada aquí hoy, no como una víctima sino como la hija de mi madre, reclamando la justicia que merecemos. Su discurso fue tan simple, tan honesto y tan poderoso, que dejó a la sala en un silencio absoluto. Sofía no pudo soportarlo más. La combinación del testimonio del contable, la revelación del libro y sobre todo, la dignidad inquebrantable de Elena, la empujaron al límite. La imagen de la santa mártir, con su estúpido libro viejo, ganándose la simpatía de todos, fue la gota que colmó el vaso. Se puso de pie de un salto, su silla cayendo hacia atrás con un ruido estrepitoso. «¡Mentirosa!», gritó, su voz estridente y aguda, rompiendo el silencio solemne de la sala. «Eres una vieja bruja manipuladora. Tú y tu estúpida madre. Siempre habéis sido unas resentidas, unas envidiosas. Mi padre solo tomó lo que merecía. Tú arruinaste a mi familia y ahora querías arruinarme a mí. Te merecías lo que te pasó. Te merecías arder». Fue una confesión en toda regla. Un torrente de odio y veneno que brotó sin filtro. El tribunal se sumió en el caos. Velasco intentó hacerla sentar, tirando de su brazo, pero ella lo apartó con una fuerza sorprendente. «Suéltame, me da igual todo, ojalá te hubiera echado la tetera entera por la garganta para que te callaras para siempre». El juez golpeó la mesa con su mazo. «¡Orden en la sala! ¡Orden! Señora, si no se calla inmediatamente la acusaré de desacato. Seguridad, controlen a la acusada». 2 guardias se acercaron y la sujetaron por los brazos. Ella se debatió, gritando insultos, su hermoso rostro contorsionado en una máscara de pura fealdad. En medio de todo el caos,
Todas las miradas se volvieron hacia el último jugador en este drama, Ricardo.